Egipto. El corazón del mundo antiguo. Sus templos tocaban el cielo, sus pirámides desafiaban el tiempo, y sus reyes eran tratados como dioses. Era una civilización de poder, riqueza y esplendor, pero también de cadenas, lágrimas y silencio. Porque en medio de aquella gloria, había un pueblo que gemía bajo el peso de la esclavitud. Los hijos de Israel. Por generaciones habían trabajado sin descanso, construyendo ciudades que no disfrutarían, levantando monumentos para un imperio que los había olvidado. Sus clamores subían cada día al cielo, y el cielo escuchó. Un decreto del faraón llenó el aire con miedo: todo niño hebreo que nazca será lanzado al río. Una orden cruel. Un intento de apagar el futuro. Pero entre aquellas sombras, una madre hebrea tomó una decisión valiente. Tomó una canasta de juncos, la cubrió con brea para que no se hundiera, y colocó dentro a su bebé, su tesoro, su esperanza. Lo dejó en las aguas del Nilo con lágrimas en los ojos, susurrando una oración silenciosa: Dios, si realmente escuchas, cuídalo tú. El río lo llevó. Flotando entre los juncos, entre cocodrilos, entre el destino. Y fue el mismo río de la muerte, el que se convirtió en el río de la salvación. Una princesa egipcia bajó a bañarse al Nilo. Vio la canasta, la abrió, y dentro encontró al niño. El llanto del pequeño hizo temblar su corazón. Es un niño hebreo, dijo una de sus siervas. Pero la princesa lo miró con ternura, y en ese instante, el futuro cambió. Lo llamaré Moisés, dijo sonriendo. Porque de las aguas, fue sacado. Así, en el corazón del palacio enemigo, nació el libertador del pueblo de Dios. El niño hebreo que creció entre los tronos, vestido con lino fino, rodeado de sabiduría, poder y lujo. Mientras los esclavos se inclinaban ante él, sin saber que aquel joven de rostro noble era uno de ellos. El destino se ocultaba tras su mirada. Un fuego dormido, esperando el momento justo para despertar. Porque Dios, incluso en el silencio, ya estaba preparando al hombre que enfrentaría a un imperio. El príncipe del Nilo. Los años pasaron, y el niño hebreo creció en los patios dorados del palacio de Egipto. Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios, en la ciencia, la estrategia, la arquitectura y la guerra. Aprendió a hablar como un príncipe, a caminar con autoridad, a mirar de frente a los poderosos. Su nombre era pronunciado con respeto. Los generales lo saludaban, los sacerdotes lo honraban, y el faraón lo veía como a un hijo. Pero en lo profundo de su alma, había una voz que no lo dejaba en paz. Una voz que le recordaba que él no pertenecía a ese mundo. Porque aunque vestía oro, su corazón aún recordaba el llanto de un pueblo oprimido. Una tarde, el sol ardía sobre las arenas del Nilo. Moisés salió del palacio y recorrió los campos donde los hebreos trabajaban. El sonido de los látigos cortaba el aire. Los gritos de los esclavos subían como humo ante el cielo. Y allí lo vio. Un capataz egipcio golpeando brutalmente a un hebreo indefenso. Una y otra vez. El esclavo caía al suelo, y el látigo seguía cayendo. Algo dentro de Moisés se quebró. El fuego que dormía, despertó. Corrió hacia el agresor. No hubo pensamiento, solo impulso. Solo justicia. Solo furia. El cuerpo del egipcio cayó en la arena, y el silencio fue más pesado que la muerte. Moisés miró sus manos, manchadas de sangre. El príncipe había matado a un hombre. Con temor, enterró el cuerpo bajo la arena, miró a los lados, y huyó. Pero la arena no puede guardar secretos para siempre. Al día siguiente, 2 hebreos discutían entre sí. Moisés intentó detenerlos. ¿Por qué pelean entre hermanos?, dijo. Uno de ellos lo miró con desprecio. ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? El corazón de Moisés se heló. El rumor ya se había esparcido. Y pronto, llegaría a oídos del faraón. Esa misma noche, Moisés huyó. Dejó atrás los muros del palacio, las riquezas, los títulos, y corrió hacia el desierto. Solo. Sin rumbo. Sin trono. Sin identidad. El viento del desierto soplaba fuerte, como si el cielo mismo quisiera arrancarle todo lo que aún quedaba de Egipto en su alma. Los días pasaron. El hambre, el calor y la soledad fueron su nueva compañía. Cada paso parecía un castigo, pero en realidad era el comienzo de su llamado. Porque a veces, Dios necesita llevarte al desierto para hablarte sin ruido. Moisés no lo sabía aún, pero el hombre que huyó de Egipto sería el mismo que un día volvería para enfrentarlo. El hombre del desierto. El sol ardía como fuego sobre las arenas infinitas. El viento levantaba remolinos de polvo que golpeaban su rostro. Moisés caminaba sin rumbo, sin agua, sin esperanza. Había sido príncipe, ahora no era más que un fugitivo perdido en el desierto. Sus sandalias estaban rotas, su cuerpo exhausto, y su corazón, vacío. Cada paso era una pregunta sin respuesta. Cada noche, una batalla contra el silencio. ¿Era este el final del hombre que un día pudo haber sido rey? ¿O el comienzo de algo que aún no comprendía? Días después, sus fuerzas se agotaron.
Hasta que, en medio de la nada, vio algo a lo lejos, una sombra, un pozo, unas figuras junto a él. Se acercó. Eran mujeres. 7 hijas de un hombre llamado Jetro, sacerdote de Madián. Habían venido a sacar agua para sus ovejas. Pero unos pastores llegaron y las apartaron con violencia. Moisés observó la escena. Y aunque estaba débil, algo dentro de él volvió a encenderse. Corrió, se interpuso y enfrentó a los pastores. Su fuerza, forjada por años en Egipto, aún estaba viva. Los hizo huir. Luego tomó las vasijas y ayudó a las mujeres a sacar agua. Por primera vez en mucho tiempo, no actuó como príncipe, sino como siervo. Aquella acción cambió su destino. Las hijas de Jetro lo llevaron a su padre, y Jetro, al escucharlo, vio en sus ojos algo diferente, un hombre quebrado, pero moldeado por el fuego de Dios. Jetro le ofreció refugio. Le dio comida, techo, y con el tiempo, le dio a su hija Séfora por esposa. Moisés encontró descanso. El desierto ya no era un castigo, era un taller divino donde Dios lo estaba reconstruyendo. Pasaron los años. El joven impulsivo se convirtió en un hombre de mirada serena. Cuidaba ovejas, caminaba entre montañas, aprendiendo a escuchar el silencio y a reconocer la voz de Dios en los detalles. Y aunque parecía que su vida había terminado ahí, el cielo estaba preparando el momento más grande de su historia. Porque cuando los hombres olvidan su propósito, Dios no lo hace. Y pronto, en una noche cualquiera, una llama encendería el principio de su destino. La zarza y la voz del Eterno. Era una noche tranquila en el desierto. El viento susurraba entre las rocas y el cielo, lleno de estrellas, parecía observarlo todo. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, como cada día, como si nada extraordinario pudiera ocurrir en aquel lugar olvidado. Pero Dios suele hablar en los lugares donde nadie espera escucharlo. Mientras guiaba el rebaño hacia el monte Horeb, algo llamó su atención. Una luz. Lejana, tenue, pero diferente. Una llama ardía en medio de una zarza. El fuego crepitaba, iluminando la oscuridad, pero el arbusto no se consumía. Moisés se acercó, intrigado. El resplandor era hipnótico, puro, sagrado. Y de pronto, una voz lo envolvió. Una voz profunda, poderosa, que hacía temblar la tierra y el alma. Moisés. Moisés. El pastor se detuvo, atónito. Sus rodillas temblaron. Heme aquí, respondió con voz temerosa. La voz volvió a hablar, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. El viento se detuvo. La arena quedó en silencio. Solo aquella voz llenaba el aire. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro. No podía mirar. El fuego era demasiado puro, demasiado eterno. Y entonces, la voz le habló de nuevo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, y he descendido para librarlos. El corazón de Moisés latía con fuerza. Ve, Moisés, porque yo te envío al faraón. Tú sacarás de Egipto a mi pueblo. El silencio duró unos segundos eternos. Luego, Moisés cayó de rodillas. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? ¿Quién soy yo para liberar a Israel? El fuego pareció acercarse, y la voz respondió con ternura, pero con autoridad que atravesaba el alma, yo estaré contigo. En ese momento, el temor de Moisés se convirtió en reverencia. Comprendió que no era su fuerza la que liberaría al pueblo, sino la presencia del Dios viviente. El fuego ardía más alto. El bastón en la mano de Moisés tembló. La arena parecía vibrar bajo sus pies. Pero ellos no me creerán, dijo. Dirán que no me enviaste. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés. Arrójala al suelo. La vara cayó, y al instante, se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió, asustado. Entonces la voz dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y cuando lo hizo, la serpiente volvió a ser vara. La voz continuó, así sabrán que yo soy Jehová, el Dios de sus padres. Moisés, aún temblando, trató de hablar. Señor, yo no soy hombre de palabras, soy torpe de lengua. Y Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al que habla? ¿No soy yo, Jehová? Ve, y yo estaré con tu boca. El fuego se alzó, envolviendo todo el monte en un resplandor celestial. Y allí, bajo el cielo del desierto, un pastor fue transformado en profeta. El sol ardía sobre el desierto. Moisés caminaba con paso firme, pero su mente era un torbellino. Atrás quedaba Egipto, con su poder, sus templos y su furia. Delante, solo arena y silencio. A su lado, miles de israelitas lo seguían, cansados, temerosos, confundidos. El aire olía a polvo y a libertad. En su corazón, Moisés sabía que no había vuelta atrás. Pero también sabía que delante de ellos había algo imposible, el mar. Al llegar, el pueblo se detuvo. Y detrás, el rugido de caballos.
El ejército de Faraón se acercaba como una tormenta de hierro. La tierra temblaba. El miedo se apoderó de todos. Algunos gritaban, nos traerá la muerte, mejor habríamos servido a Egipto que morir aquí. Otros lloraban, abrazando a sus hijos. Moisés alzó los brazos. El viento sopló con fuerza, como si el cielo lo escuchara. Y con voz que temblaba, pero no de miedo, dijo, no temáis. Estad firmes, y ved la salvación que Jehová obrará hoy. Porque los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. El mar rugió frente a ellos. Elías no estaba ahí. Era Moisés. El hombre con una vara en la mano y el fuego de Dios en el corazón. Golpeó las aguas. Y lo imposible ocurrió. El mar comenzó a abrirse, el viento se levantó como un ejército invisible, y las aguas se alzaron como muros azules a cada lado. El pueblo miró atónito. Y Moisés, con una mirada firme, dijo, caminen, el Señor va delante de ustedes. Los pies de los israelitas tocaron el fondo del mar. No había barro. No había temor. Solo un camino abierto por la mano del Todopoderoso. Sonido del viento se mezclaba con el rugido de las olas suspendidas. Era como si el cielo entero contuviera la respiración. Miles de personas caminaban entre muros de agua que reflejaban el fuego de las antorchas. Niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, hombres cargando lo poco que quedaba de sus vidas. Pero en sus rostros, algo nuevo, esperanza. El mar, que siempre había sido un límite, ahora era su camino. Moisés caminaba al frente. Sus pies golpeaban la arena húmeda, sus ojos miraban al horizonte, y en su alma resonaba una certeza, Dios cumple lo que promete. Pero detrás, en la oscuridad, los egipcios no se habían rendido. Los carros del faraón irrumpieron en el mar abierto, las ruedas giraban con furia, los caballos relinchaban, y la voz del faraón tronó, síganlos, no dejen que escapen. El pueblo gritó de terror. Y Moisés, una vez más, levantó su vara hacia el cielo. Entonces, algo cambió. El viento que había abierto las aguas comenzó a volverse contra ellos. Las ruedas de los carros se atascaban, los caballos tropezaban, y una confusión sobrenatural cayó sobre el ejército. Una voz resonó en el corazón de Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Y lo hizo. El mar rugió como un león despertando de su sueño. Las aguas se soltaron con furia divina, envolviendo carros, soldados y gritos en un instante eterno. El amanecer llegó. El mar estaba en calma. El desierto guardaba silencio. Moisés cayó de rodillas. Y el pueblo comprendió, no fue la vara, no fue el viento, fue Dios. Ese día, Israel no solo cruzó un mar. Cruzó el miedo. Cruzó su esclavitud. Cruzó su pasado. El amanecer pintaba el horizonte con tonos de oro y fuego. El mar, que horas antes fue escenario del terror, ahora dormía tranquilo. En la orilla, miles de rostros miraban el horizonte con lágrimas y asombro. Por primera vez en generaciones, eran libres. El silencio se rompió cuando una voz femenina se alzó en el aire. Era Miriam, la hermana de Moisés. Sus manos temblaban mientras sostenía un tambor. Y con un golpe seco, marcó el inicio del primer canto de un pueblo redimido. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las voces se unieron. Miles de gargantas repitieron el cántico, y el desierto entero se convirtió en un coro que resonaba hasta el cielo. Moisés observaba en silencio. El sol se reflejaba en sus ojos cansados pero llenos de fe. Sabía que la libertad recién comenzaba, que el desierto no sería un paseo, sino una escuela. Pero por ahora, no había miedo. Solo gratitud. Solo la certeza de que Dios pelea por los suyos. Miriam danzaba, las mujeres la seguían, y cada paso era una declaración, ya no somos esclavos. Somos el pueblo escogido del Altísimo. El eco del canto se elevó como incienso entre las dunas. El viento lo llevó lejos, como si el mismo cielo quisiera recordarlo por siglos, que no hay mar tan profundo ni enemigo tan fuerte que pueda resistir a un Dios que decide liberar. El canto había cesado. Y el sonido del viento volvió a ser lo único que acompañaba su camino. El pueblo marchaba ahora por un mar de arena infinita. Los pies ardían, las bocas se secaban, y el desierto, implacable, les enseñaba que la libertad también tiene un precio. Pasaron los días, y el agua se agotó. Los niños lloraban, los animales caían exhaustos, y el pueblo murmuró contra Moisés, nos sacaste de Egipto para morir aquí, ¿dónde está ese Dios que abrió el mar, dónde está ahora su poder? Moisés miró al cielo. Su corazón pesaba más que las piedras que pisaba. Y en voz baja, oró, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Solo tú puedes saciar su sed. Entonces, la voz del Eterno habló en su interior, toma tu vara. Golpea la roca que te mostraré. Moisés caminó hasta una gran piedra, agrietada por el sol. Golpeó una vez. Nada. El pueblo murmuró aún más fuerte. Golpeó de nuevo. Y esta vez, un torrente de agua brotó con fuerza.
El pueblo corrió, bebió, lloró. El desierto se convirtió en un manantial. Y Moisés levantó los ojos, sabiendo que cada milagro era también una lección. Dios no solo los estaba sacando de Egipto, los estaba sacando de la esclavitud del miedo, de la dependencia, de la incredulidad. Cada paso en el desierto era un paso hacia una fe más profunda. Una fe que se forja no en los templos, sino en la arena caliente del dolor. Las noches eran frías. El viento soplaba entre las tiendas como si quisiera borrar todo rastro de esperanza. El pueblo estaba exhausto. Ya no faltaba agua, ahora faltaba pan. Los estómagos vacíos rugían más fuerte que cualquier ejército. Y la gente volvió a murmurar, en Egipto teníamos ollas de carne, nos trajo Moisés a morir de hambre en el desierto. Moisés sintió el peso del liderazgo como una montaña sobre su espalda. Se apartó del campamento, cayó de rodillas y clamó, Señor, este pueblo tiene hambre, y yo también. Enséñanos a confiar, aun cuando no entendemos. El cielo se abrió. Una voz resonó entre las nubes, haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá cada día a recoger lo necesario. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de algo desconocido. Era blanco, fino, brillante como escarcha. Los israelitas se miraron entre sí, asombrados. ¿Qué es esto?, preguntaron. Y Moisés respondió con una sonrisa tranquila, es el pan que Jehová os da para comer. Lo llamaron maná. Tenía sabor a miel y cada día descendía del cielo como una promesa fresca. El pueblo aprendió que Dios no solo abre mares, también alimenta corazones vacíos. No les dio abundancia, les dio dependencia. Porque en el desierto no se trata de tener mucho, sino de aprender que el Creador es suficiente. Mientras las estrellas caían sobre el campamento, Moisés comprendió, el mismo Dios que alimenta cuerpos, también está formando almas. El sol del desierto se alzaba implacable, cuando el polvo del horizonte anunció una amenaza. Era Amalek. Un pueblo guerrero, despiadado, que atacaba sin aviso y sin compasión. Los israelitas, cansados y sin experiencia en batalla, temblaron al escuchar el sonido de los tambores de guerra. Moisés miró a Josué, su joven servidor, y le dijo con voz firme, la voz de quien ha aprendido a confiar aún sin entender, escoge hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del monte, con la vara de Dios en mi mano. El amanecer trajo el estruendo del combate. El sonido de espadas chocando contra escudos, el grito de hombres luchando por sobrevivir. En lo alto del monte, Moisés levantó sus brazos al cielo. Mientras sus manos estaban alzadas, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio lo vencía y sus brazos caían, Amalek comenzaba a ganar. A su lado estaban Aarón y Hur. Ellos vieron que la batalla dependía de algo invisible. Entonces, tomaron una piedra para que Moisés se sentara, y uno a cada lado, le sostuvieron los brazos. El sol se mantuvo inmóvil en lo alto, y Moisés, con los brazos sostenidos, permaneció firme hasta la puesta del sol. Y así, Israel venció. No fue por estrategia, ni por fuerza, sino por fe. En aquel monte se reveló un secreto eterno, cuando tus fuerzas se acaban, Dios envía manos que sostienen las tuyas. Moisés miró el campo de batalla y levantó un altar. Lo llamó Jehová Nisí. El Señor es mi bandera. El desierto guardaba silencio. El aire se volvió denso, casi sagrado. Porque aquel día, el cielo iba a hablar. Dios había llamado a Moisés a subir al monte Sinaí. Un monte que no se podía tocar, porque quien lo tocara, moriría. El pueblo se reunió al pie de la montaña. Nadie se atrevía a hablar. El cielo se oscureció. Truenos retumbaron, relámpagos rasgaron el aire, y una nube espesa descendió cubriendo la cima como si el mismo Dios hubiera bajado. El sonido de una trompeta celestial crecía, cada vez más fuerte, más cercano, hasta que la tierra entera tembló. Moisés subió entre el fuego y el humo. Cada paso era un acto de fe. Cada respiración, una oración silenciosa. Y entonces, la voz. No era un eco ni un trueno. Era la palabra del Creador resonando en el alma del hombre, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El cielo dictó sus leyes. No para oprimir, sino para liberar. Mandamientos que no nacían del miedo, sino del amor de un Dios que quería enseñarles a ser suyos. Mientras el fuego cubría la cima, Moisés cayó rostro en tierra. Sus oídos ardían con el sonido de la eternidad. Había visto el poder en Egipto, pero ahora veía el corazón de Dios. Cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. El pueblo se cubría los ojos, porque aquel que ha estado en la presencia del Altísimo, ya no vuelve igual. Ese día, el monte ardió, no solo con fuego, sino con pacto. Mientras Moisés permanecía en la cima del Sinaí, el pueblo, abajo, comenzó a impacientarse. Los días pasaban, y el líder no regresaba. El silencio se volvió duda. La duda se transformó en miedo. Y el miedo, en rebelión. Aarón, presionado por la multitud, cedió ante sus clamores. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, exigían. Entonces, recogieron oro.
pulseras, anillos, joyas traídas desde Egipto. El fuego devoró el metal, y del horno emergió una figura brillante, un becerro de oro. El pueblo gritó de alegría. Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. El eco de la idolatría subió hasta el cielo. En la cima, Moisés sintió el temblor del enojo divino. Dios habló con voz ardiente: tu pueblo se ha corrompido. Se han hecho un ídolo y lo adoran. El rostro de Moisés palideció. Bajó del monte con las tablas en las manos, las leyes escritas por el dedo de Dios mismo. Pero al ver con sus propios ojos el desenfreno, las danzas ante el becerro, y los altares manchados por la traición, su corazón se rompió. Con un grito que estremeció el valle, arrojó las tablas al suelo. Las piedras sagradas se partieron. El pacto se había quebrado. El fuego ardió en su mirada. Moisés destruyó el becerro, lo molió hasta hacerlo polvo, y lo esparció sobre el agua. Luego miró al pueblo y exclamó: ¿quién está de parte de Jehová? Ese día, la libertad mostró su costo: obedecer no por miedo, sino por amor. Moisés subió nuevamente al monte, esta vez con el corazón hecho cenizas. Y en medio del humo y la gracia, Dios volvió a escribir sus mandamientos, porque aun cuando el hombre falla, Dios no deja de restaurar. El campamento estaba en silencio. El humo del becerro destruido aún se elevaba al cielo, como un recordatorio de cuán frágil puede ser el corazón humano. Moisés se apartó de la multitud. Levantó una tienda fuera del campamento, un lugar donde pudiera hablar con Dios cara a cara. La llamó el tabernáculo de reunión. Cada vez que Moisés entraba en ella, la nube descendía y cubría la entrada. Y el pueblo observaba desde lejos, sabía que Dios estaba ahí, hablando con su siervo. Pero esta vez, la conversación era distinta. El rostro de Moisés estaba lleno de tristeza. Sus palabras eran un susurro quebrado: Señor, tú dijiste que me conoces por mi nombre y que he hallado gracia ante tus ojos. Pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hubo un silencio. Luego, la voz del Altísimo respondió con ternura que hizo vibrar el aire: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés cerró los ojos. Una lágrima recorrió su mejilla cansada. Esa respuesta no era solo una promesa, era su fuerza. Porque Moisés entendió algo que los reyes, los imperios y los ejércitos jamás comprenderían: no se trata de llegar a la tierra prometida, sino de caminar con el Dios que la prometió. El rostro de Moisés comenzó a brillar nuevamente. La nube cubrió el tabernáculo, y el pueblo cayó de rodillas. Desde ese día, la presencia divina los guió. Una columna de nube durante el día. Una columna de fuego durante la noche. No siempre sabían hacia dónde iban, pero sabían quién los guiaba. Y eso era suficiente. El mar que se abrió, el sol comenzaba a caer sobre el horizonte, tiñendo el desierto de rojo y oro. El ejército egipcio se acercaba como una tormenta de hierro, y el pueblo de Israel temblaba. Ante ellos, el mar. Detrás, la muerte. Los gritos se elevaban: nos trajiste aquí para morir, Moisés, ¿no había tumbas en Egipto? Y Moisés, con el rostro levantado al cielo, clamó: Jehová, ¿qué haré ahora? Entonces, una voz retumbó desde lo alto: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El mar rugía, el viento soplaba con furia, y Moisés, obedeciendo, levantó su vara. Y lo imposible sucedió. Las aguas se alzaron como murallas, dejando un camino seco en medio del abismo. El pueblo cruzó con el corazón latiendo como tambores de guerra. El suelo, que debería ser lodo, era firme bajo sus pies. El mar, que debería tragarlos, los protegía. Y cuando el último israelita cruzó, Moisés volvió a levantar su mano. Las aguas, obedientes solo a su Dios, cayeron con fuerza, sepultando carros, caballos y orgullo. El pueblo vio con sus propios ojos cómo el poder de Dios no solo los liberaba, sino que destruía lo que los perseguía. Ese día, Moisés ya no fue solo un líder. Fue el hombre que caminó entre lo imposible, con la fe como su único puente. El canto de la victoria. El silencio después del mar fue profundo. Solo se oía el rumor de las olas volviendo a su cauce, y los sollozos del pueblo que no podía creer lo que había visto. Entonces Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero. El sonido del cuero resonó entre las dunas como un eco de alegría. Y una multitud de voces se unió a la suya. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las mujeres danzaban. Los hombres alzaban sus manos. Por primera vez en siglos, el pueblo de Israel era libre. Moisés los miraba, con lágrimas en los ojos. Cada nota de ese canto era un testimonio de lo que había soportado: la duda, la carga, el miedo, la soledad. Pero allí, frente al mar cerrado y al enemigo destruido, comprendió algo eterno: la libertad no fue el final, fue el comienzo de un propósito divino. El desierto los esperaba, sí. Pero también la promesa. Y Moisés supo que mientras Dios caminara con ellos, ningún camino sería demasiado largo, ni ningún mar demasiado profundo. El desierto de la Fe. El sol caía implacable sobre el desierto.
La arena ardía bajo los pies y el aire olía a polvo y cansancio. El júbilo de la victoria comenzaba a desvanecerse y los murmullos del pueblo se levantaban como el viento entre las rocas. ¿Dónde está el agua, Moisés? ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí? Las palabras dolían más que el calor. Moisés miraba el horizonte, solo un mar de arena, sin fin. Y en su corazón, una batalla, la duda contra la fe. Esa noche, mientras todos dormían, Moisés se alejó para hablar con Dios. Su voz temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Señor, tú me llamaste a guiarlos. Pero son muchos, y su fe es tan frágil. Muéstrame que sigues conmigo. Entonces, una brisa suave cruzó el campamento. Y una nube luminosa apareció sobre el pueblo, extendiéndose como un manto protector. Al amanecer, Moisés reunió a los israelitas. Golpeó una roca con su vara y de ella brotó agua abundante. Un río en medio del desierto. El pueblo bebió, y su fe, aunque débil, volvió a encenderse. Dios estaba enseñándoles algo más grande que la libertad, les enseñaba a depender de Él en cada paso del camino. El pan del cielo, el desierto seguía extendiéndose, interminable. Los días se volvieron semanas, y el hambre comenzó a morder el alma del pueblo. Sus voces se llenaron de quejas, sus ojos, de nostalgia por las ollas llenas de Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? Allá teníamos comida, aquí solo hay polvo. Moisés miraba al cielo, impotente, mientras las sombras de la noche se alargaban sobre el campamento. Entonces Dios habló desde la nube: he oído el murmullo de mi pueblo. Mañana, el cielo les servirá pan. Y al amanecer, algo extraordinario ocurrió. El suelo estaba cubierto de una sustancia blanca, fina como el rocío. Los israelitas se miraban sin entender. Moisés sonrió y dijo: este es el maná, el pan que el Señor les da para comer. Cada mañana, el pueblo salía a recogerlo justo para el día. Ni más, ni menos. Si guardaban de más, se dañaba. Porque el maná no era solo alimento, era una lección. Dios les enseñaba a confiar, día a día, sin acumular, sin temer el mañana. Un milagro cotidiano que les recordaba: el cielo nunca deja de proveer, aunque la tierra esté vacía. El agua de la roca, el sol caía implacable sobre el desierto. El viento ardiente levantaba remolinos de polvo que cegaban los ojos y secaban los labios. El pueblo, cansado y sediento, comenzó a desesperarse. Sus voces se alzaron una vez más, como un eco de incredulidad en medio del silencio del desierto: nos trajo Moisés hasta aquí para morir de sed. Moisés cerró los ojos. El peso de 1 millón de almas recayó sobre sus hombros. Cayó de rodillas y clamó: Señor, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces, la voz de Dios resonó entre los truenos de las nubes: toma la vara con la que golpeaste el Nilo, reúne al pueblo, y golpea la roca que está en Horeb. De ella brotará agua. Moisés obedeció. Se puso frente a la multitud, levantó su vara, y con un golpe firme, rompió la piedra. Un rugido profundo sacudió la tierra, y del interior de la roca comenzó a brotar un río. El agua corría cristalina, abundante, como si el mismo cielo se hubiese abierto bajo sus pies. El pueblo cayó de rodillas, bebió, lloró, adoró. Aquel día aprendieron algo eterno: cuando parece que todo está seco, Dios puede hacer brotar vida desde la roca más dura. Porque el desierto no detiene al que camina con fe. La guerra contra Amalek, el desierto, no solo trajo sed, también trajo guerra. Desde las colinas del sur, los amalecitas descendieron como una tormenta de acero y fuego. Eran guerreros despiadados, atacaban por sorpresa, golpeaban por la espalda. Su objetivo: destruir al pueblo que Dios había liberado. Moisés no era un general, pero tenía algo más poderoso que la espada: la dirección del Altísimo. Llamó a Josué, su joven y valiente ayudante, y le dijo con voz firme: elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana, yo estaré en la cima del monte con la vara de Dios en mi mano. El amanecer trajo el rugido de la batalla. El polvo cubría los cuerpos, el sonido del metal chocando resonaba en todo el valle. Y allí, en lo alto del monte, Moisés levantó sus brazos al cielo. Mientras sus manos permanecían en alto, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio lo vencía y sus brazos caían, Amalek tomaba ventaja. Entonces Aarón y Hur, al ver el peso que Moisés cargaba, colocaron una piedra para que se sentara, y sostuvieron sus brazos, uno a cada lado, hasta que el sol se ocultó. Así, con los brazos levantados y la vara del poder divino alzada hacia el cielo, Israel venció a Amalek. Y aquel día, Moisés levantó un altar y lo llamó Jehová Nisí: el Señor es mi estandarte. Porque entendió que no era la fuerza ni la estrategia, sino la presencia de Dios la que da la victoria. Una verdad que atravesó el tiempo y sigue resonando en cada batalla de fe. En el monte de Dios, después de la victoria sobre Amalek, el pueblo continuó su marcha hacia el monte de Dios. El aire del desierto comenzó a cambiar, algo sagrado se percibía en el ambiente, como si la tierra misma supiera que estaban por presenciar algo eterno. El monte Sinaí se alzaba imponente frente a ellos, cubierto por nubes y fuego, envuelto en truenos y relámpagos.
Era un volcán de gloria divina. Moisés subió solo, guiado por la voz que había escuchado desde la zarza ardiente. La montaña temblaba, el sonido de trompetas celestiales retumbaba entre los ecos del valle, y el pueblo, temeroso, se mantuvo a distancia. Dios habló desde lo alto, con una voz que partía el alma y estremecía los huesos: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y allí, sobre aquel monte que ardía sin consumirse, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. Los 10 mandamientos. No eran simples reglas, eran el pacto de un Dios santo con un pueblo escogido. Mientras el monte se cubría de fuego y resplandor, Moisés se inclinó rostro en tierra. El humo ascendía como incienso, y la presencia divina envolvía su ser. 40 días y 40 noches permaneció allí, sin comer, sin beber, sostenido solo por la gloria de aquel que lo había llamado. El cielo le revelaba secretos eternos, el modelo del tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, las leyes que regirían a una nación. Dios no solo le estaba dando instrucciones, le estaba formando el corazón de un libertador convertido en mediador, de un hombre que no solo liberó cuerpos, sino que ahora guiaba almas hacia la santidad. Y en la cima del monte, Moisés entendió algo que marcaría toda su vida: la verdadera libertad no se encuentra solo al salir de Egipto, sino al encontrarse con Dios en la cima del desierto. El ídolo de oro. Mientras Moisés estaba en lo alto del monte, envuelto en la gloria de Dios, abajo el pueblo comenzó a impacientarse. Los días pasaban, las noches se multiplicaban, y la fe de muchos empezó a desvanecerse como el rocío bajo el sol. Algunos murmuraban: Moisés ha desaparecido, quizás murió allá arriba. Necesitamos un Dios que marche delante de nosotros. Entonces, Aarón, el mismo que había visto los milagros, cedió ante la presión del pueblo. Les pidió sus aretes de oro, y con sus propias manos fundió una estatua en forma de becerro. Cuando el oro tomó forma, los hombres gritaron con entusiasmo desbordado: Este es tu Dios, oh Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto. El sonido de los cánticos y las danzas subió hasta el monte, y Dios dijo a Moisés con voz encendida de ira: Desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro y lo adoran. Moisés bajó del monte con las tablas en sus manos, aún brillando con el resplandor del cielo, pero al ver con sus propios ojos al pueblo danzando frente al ídolo, su corazón ardió de furia santa. Con un grito que cortó el aire del desierto, levantó las tablas y las estrelló contra las rocas. Los fragmentos de piedra sagrada se dispersaron por el suelo, como símbolo de un pacto quebrado. Tomó el becerro, lo quemó en fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, y lo esparció sobre el agua, obligando al pueblo a beber de su propia vergüenza. Luego se puso en la entrada del campamento y exclamó con voz de trueno: ¿Quién está de parte de Jehová? Y los hijos de Leví se acercaron a él. Ese día, la santidad exigió disciplina, y Moisés volvió a subir al monte, no para recibir gloria, sino para interceder. Señor, clamó con lágrimas, este pueblo ha pecado, pero si no les perdonas, bórrame a mí de tu libro. Fue el momento más humano de Moisés, cuando su amor por el pueblo se volvió reflejo del amor de Dios. Y el cielo respondió con misericordia. La presencia que guarda Moisés permaneció en la cima del monte nuevamente, y esta vez su corazón estaba lleno de humildad y súplica. Habló con Dios. No como un líder que exige obediencia, sino como un hombre que comprende la fragilidad del ser humano. El Señor respondió: Mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. No te abandonaré, ni dejaré que se pierda lo que he comenzado. Cuando Moisés descendió, su rostro resplandecía, pero no por su propia gloria, sino por la cercanía de Dios que lo había tocado. El pueblo, al verlo, se cubrió el rostro. Nunca habían visto un hombre reflejar la luz de Dios. El tabernáculo fue erigido, un lugar donde la nube divina se posaba sobre el arca, recordando a todos que el Señor estaba entre ellos. Durante el día, una columna de nube los guiaba; durante la noche, una columna de fuego los iluminaba. Cada paso en el desierto se volvía sagrado, porque no marchaban solos, la presencia de Dios caminaba delante de ellos, protegiéndolos, enseñándolos, formándolos. Moisés comprendió entonces una verdad eterna: la libertad sin la presencia de Dios es insegura, pero la presencia de Dios convierte cualquier desierto en un camino seguro. El pueblo empezó a caminar no solo con fe, sino con la certeza de que quien los guiaba era más fuerte que cualquier ejército o desierto. El cántico de Moisés y la promesa. Después de tantos días de prueba y milagros, el pueblo se detuvo frente a las tierras que Dios había prometido. El desierto había enseñado dolor, hambre, miedo, pero también había forjado fe, obediencia y esperanza. Moisés se puso frente al pueblo, su vara aún en la mano, y comenzó a levantar su voz, no solo para guiar, sino para enseñar: Cantad a Jehová, porque se ha magnificado, caballo y jinete ha echado al mar. Cada palabra era un recordatorio, que la victoria no pertenece al ejército, ni al hombre que guía, sino a aquel que pelea por los suyos. El pueblo respondió con cánticos y alabanzas. Los niños corrían, las mujeres danzaban, los ancianos lloraban. Moisés continuó: Estas palabras serán para vosotros, para vuestros hijos y para siempre. No olvidéis lo que el Señor ha hecho, porque Él os sacó de la esclavitud y os ha traído a la libertad.
Y mientras sus palabras resonaban sobre el campamento, una nube de gloria descendió nuevamente, cubriendo el tabernáculo y recordando a todos que la promesa de Dios era segura. Ese canto no era solo una celebración, era una enseñanza eterna. La fe que confía en Dios, incluso en el desierto, nunca será en vano. El horizonte brillaba con la luz de la promesa, y Moisés supo que su misión estaba guiada por un plan mayor que trascendería generaciones. Los 10 mandamientos renovados. Moisés subió una vez más al monte Sinaí, esta vez con el corazón lleno de humildad y súplica. El pecado del becerro de oro había quebrantado el pacto, pero la misericordia de Dios aún era más grande que la falla del pueblo. La nube descendió nuevamente, cubriendo la cima como un manto sagrado, y el sonido de truenos y relámpagos anunciaba la presencia divina. Dios habló con voz poderosa: escribe sobre las tablas lo que estaba antes. Renueva mi pacto con ellos, para que recuerden siempre que yo soy su Dios. Moisés tomó las tablas de piedra, y sus manos temblaban al sentir la gloria que emanaba de Dios. Cada letra brillaba con fuego eterno, como si el mismo cielo hubiera impreso su voluntad en piedra. Cuando bajó al campamento, el pueblo lo miró con reverencia. Ahora, no solo tenían un líder, tenían un mediador, un hombre que había visto la santidad y regresado para guiarles. El tabernáculo estaba listo, la nube descansaba sobre él, y las leyes de Dios comenzaron a formar el corazón de una nación. Moisés comprendió que no era suficiente liberar cuerpos. Dios quería liberar corazones. Que su pueblo entendiera que la verdadera libertad nace del respeto, la obediencia y la cercanía con el Creador. Y mientras el sol se ocultaba tras el desierto, la luz de las tablas iluminaba el rostro de Moisés, reflejando un brillo que solo proviene de caminar con Dios. El pueblo prueba su fe. El desierto se extendía interminable ante los ojos de Israel, y aunque la libertad era suya, la seguridad aún estaba lejos. Cada día traía nuevos desafíos: hambre, sed, dudas, cansancio. El pueblo comenzó a murmurar otra vez: ¿por qué nos sacaste de Egipto solo para morir aquí en el desierto? Moisés los escuchaba, su corazón se dolía, pero sabía que la fe se prueba en medio de la dificultad. Se acercó al altar y clamó al Señor: Señor, este pueblo duda, pero tú eres fiel. Muéstrales tu poder. Y el cielo respondió. El maná continuó cayendo cada mañana, el agua brotó de la roca de Horeb, y la nube de tu presencia se mantuvo sobre ellos, protegiéndolos y guiándolos. Pero no solo eran milagros físicos, también llegaron lecciones espirituales. Dios enseñaba paciencia, obediencia y dependencia total de Él. Cada prueba se convirtió en un recordatorio: la libertad es más que escapar de cadenas, es aprender a confiar en aquel que provee, guía y protege. Moisés caminaba entre su pueblo, enseñando con palabras y ejemplo, mostrando que la verdadera fortaleza no viene del hombre, sino del que sostiene su destino en sus manos. El desierto ya no era solo un lugar de dificultad, era una escuela, y cada día un maestro. La serpiente de bronce. El desierto ardía bajo el sol, y el pueblo caminaba cansado. Pero la queja y la incredulidad comenzaron a resurgir, como fuego oculto bajo cenizas. ¿Por qué nos trajiste al desierto, para morir de hambre y sed? Dios permitió que las serpientes venenosas entraran entre ellos. Sus mordeduras eran rápidas y mortales, y el miedo se apoderó del campamento. Los gritos de dolor se mezclaban con la desesperación, y la muerte parecía acechar en cada sombra. El pueblo corrió a Moisés, clamando: hemos pecado, ruega al Señor por nosotros. Moisés intercedió, y Dios le dio una instrucción sorprendente: haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Todo aquel que mire hacia ella será sanado. Moisés obedeció. El metal brilló al sol, alto sobre el campamento. Y quien se atrevió a levantar los ojos hacia la serpiente, fue sanado inmediatamente. El pueblo aprendió algo vital: la salvación no estaba en ellos mismos, ni en su fuerza, ni en sus obras. Estaba en mirar con fe hacia aquel que lo sostenía. El desierto volvió a ser silencio, pero esta vez era un silencio de respeto y asombro. Porque la lección había quedado clara: la fe que mira hacia Dios nunca falla, y la obediencia trae vida donde antes había muerte. El agua en Meribá. El pueblo avanzaba por el desierto, y las piernas estaban cansadas, los cuerpos sedientos, y los corazones llenos de dudas. El agua se había acabado nuevamente, y los murmullos comenzaron a elevarse: ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés, para que muramos de sed? Moisés, con el corazón pesado, clamó al Señor: Señor, ¿cómo hablaré a este pueblo? Han probado mi paciencia y tu poder. Ellos dudan, pero tú eres fiel. Dios respondió: toma la vara que usaste ante el Nilo, habla a la roca frente a ellos, y de ella brotará agua para que beban y se sacien. Moisés hizo como Dios ordenó, pero la frustración humana lo dominó. Golpeó la roca con su vara, en lugar de hablarle, como Dios había indicado. El agua brotó, sí, pero Dios le dijo: por no haberme honrado ante los hijos de Israel, no entrarás en la tierra que les he prometido. El pueblo bebió, se sació y admiró el milagro, pero Moisés comprendió la lección más dura de su liderazgo: obedecer a Dios no basta con cumplir, sino con honrarlo en cada acto, con fe y reverencia.
El desierto volvió a silenciarse, pero en el corazón de Moisés ardía la mezcla de dolor y gratitud. Él había guiado al pueblo, y había aprendido que la humildad es la llave que abre las puertas de la promesa. Los espías en Canaán, el pueblo de Israel había llegado finalmente a la frontera de la tierra prometida. El horizonte mostraba valles fértiles, ciudades fortificadas y ríos cristalinos. Era todo lo que Dios había prometido. Moisés, con sabiduría y cautela, envió 12 hombres, uno de cada tribu, para explorar la tierra y traer un informe fiel. Tras 40 días, los espías regresaron. 10 de ellos llegaron con miedo en sus ojos. Los habitantes son gigantes, sus ciudades son fuertes y fortificadas, no podremos conquistar esta tierra. Pero Josué y Caleb, 2 de los espías, miraron con fe, podremos con la ayuda del Señor. Él nos la ha dado. El pueblo escuchó a los 10 con miedo, y comenzó a murmurar, llorar y dudar, ¿por qué nos sacó Dios de Egipto para morir aquí? Seremos devorados como ovejas. Moisés cayó de rodillas, suplicando al Señor que les recordara su fidelidad. Pero la incredulidad se había arraigado en sus corazones, y la consecuencia era inevitable, esa generación no entraría a la tierra prometida. El desierto se convirtió nuevamente en escuela de fe, una lección amarga de que la promesa de Dios no se alcanza con miedo, sino con confianza absoluta en su palabra. Moisés levantó su voz, firme y llena de dolor, no temáis, Jehová está con nosotros. El tiempo de la tierra es suyo, y su poder es infinito. Pero los corazones cerrados permanecieron, y la lección de la obediencia y la fe se hizo más clara que nunca. El castigo y la promesa, el campamento estaba silencioso, pesado con el peso de la incredulidad. El pueblo había dudado, murmurando contra la promesa de Dios, y sus lágrimas eran mezcla de miedo y arrepentimiento tardío. Entonces, Dios habló con voz firme, pero llena de justicia, por cuanto este pueblo me ha desobedecido y no ha confiado en mí, ninguno de los que han visto mi gloria y mis milagros entrará en la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, quienes me han obedecido con fe. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Padres miraban a sus hijos, hijos a sus padres, y Moisés, con el corazón roto, lloraba silenciosamente. Pero incluso en medio del castigo, la misericordia brilló, sus hijos sí entrarán, y yo cumpliré mi promesa. Mis pactos no fallan, y mi amor es eterno sobre ellos. El desierto se volvió testigo del precio de la incredulidad y del valor de la fe. Moisés abrazó la vara que Dios le había dado, y enseñó al pueblo que aunque la obediencia trae prueba y dolor, la fidelidad de Dios nunca se rompe. Ese día, el campamento aprendió la lección más dura, la promesa de Dios es segura, pero la incredulidad puede retrasar la bendición. Moisés, con lágrimas en los ojos, levantó su voz, caminad con fe y obediencia, porque Jehová está con nosotros, y su palabra no volverá vacía. La ascensión de Moisés, el tiempo de Moisés en la tierra estaba llegando a su fin. El desierto que lo había formado, enseñado y probado, ahora lo llevaba al último escenario de su vida, el monte Nebo. Desde la cima, el horizonte se desplegaba como un lienzo divino. Valles fértiles, ríos relucientes, ciudades fortificadas, la tierra prometida, tal como Dios la había prometido. Moisés caminó solo, apoyado en su vara, su corazón lleno de emociones encontradas, gratitud, amor, dolor y esperanza. Jehová le habló una vez más, esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Tú la ves, pero no entrarás en ella. Guarda mi palabra y muéstrales el camino, porque tu legado vivirá en cada paso de tu pueblo. Moisés se inclinó y adoró, el viento del desierto acariciando su rostro como un susurro celestial. Allí comprendió la magnitud de su misión, no era entrar a la tierra, sino formar un pueblo que caminara en fe, enseñándoles que la verdadera promesa de Dios se cumple en su tiempo. El cielo brillaba sobre él, y la gloria de Dios parecía envolverlo completamente. Moisés respiró hondo, aceptando su destino con humildad y gratitud. Antes de descender, se volvió hacia Israel, sus ojos llenos de visión y amor, sabiendo que cada paso que habían dado juntos había sido guiado por la mano del Altísimo. El legado de Moisés, el pueblo de Israel descendió del monte Nebo con reverencia y silencio. Moisés ya no los acompañaría más, pero su enseñanza, su liderazgo y su fe permanecían vivos en cada corazón. Cada hombre, mujer y niño llevaba consigo la memoria de los milagros, el paso por el mar rojo, el maná del cielo, el agua de la roca, la protección divina ante Amalek. Moisés había mostrado que liderar no es solo dar órdenes, sino cargar con la responsabilidad, interceder por el pueblo, y mantener la fe incluso cuando todo parece perdido. Su legado no estaba en palacios ni en riquezas, sino en la obediencia a Dios y en la formación de un pueblo capaz de confiar plenamente en Él. Cada altar levantado, cada ley escrita, cada historia contada recordaba al pueblo que la libertad y la promesa no son solo para los que ven, sino para los que creen. Y aunque Moisés no entraría en la tierra prometida, su nombre se convirtió en símbolo de fe, humildad y entrega. El desierto lo había probado, el pueblo lo había seguido, y la gloria de Dios lo había envuelto. El legado de Moisés trascendió generaciones, enseñando que la verdadera grandeza no se mide por la tierra conquistada, sino por la fidelidad a Dios y el amor por su pueblo. La muerte de Moisés y la promesa cumplida, el monte Nebo estaba cubierto por una neblina suave, como un velo de despedida.
Moisés, de pie sobre la cumbre, contemplaba la tierra prometida una última vez. Sus ojos recorrían los valles, los ríos y las ciudades que algún día serían su destino, pero él sabía que no caminaría por esas tierras. Jehová le habló: este es el límite de tu viaje, Moisés. Mira, pero no entres. Yo cumpliré mi promesa a Israel. Moisés inclinó su cabeza en humildad y gratitud. Había sido siervo, guía, líder y mediador, su vida había sido un testimonio de fe y obediencia. Y entonces, el Señor lo llevó de manera misteriosa, su espíritu partió, y nadie vio su muerte, solo su pueblo sintió la pérdida del hombre que los había guiado a través del desierto y hacia la esperanza de la promesa. Josué tomó su lugar, fuerte y decidido, guiado por el legado de Moisés y la palabra de Dios. El pueblo de Israel entendió que la promesa no se detiene con la partida de un líder, sino que continúa con cada generación que confía y obedece. Moisés había cumplido su misión, enseñó a caminar con fe, a depender de Dios, y a confiar en que las promesas divinas se cumplen, aunque los ojos humanos no las vean completadas. Su historia quedó escrita en piedra, en corazón y en memoria, para recordar a todos que la verdadera grandeza es vivir con Dios como guía, incluso en medio del desierto. El pueblo avanza hacia la tierra prometida con Moisés ya ausente. Josué se puso al frente del pueblo. Su corazón estaba lleno de valentía y confianza, porque sabía que no caminaban solos, Dios seguía guiando cada paso. El desierto que antes había sido un lugar de pruebas ahora se transformaba en un camino de esperanza. Cada campamento, cada noche bajo las estrellas, recordaba al pueblo los milagros que habían visto con Moisés. Josué habló con firmeza: recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él es quien abre los caminos, quiebra los muros y da victoria. Los israelitas avanzaban con temor y emoción entrelazados, sabiendo que la tierra prometida estaba frente a ellos, pero que la conquista dependía de su fe y obediencia. El espíritu de Moisés parecía caminar junto a ellos, no en cuerpo, pero sí en cada enseñanza, en cada ley, en cada milagro recordado. El pueblo aprendió que los líderes pasan, pero las promesas de Dios son eternas. Y mientras avanzaban, el horizonte se iluminaba con la visión de lo que Dios había preparado. La tierra prometida ya no era un sueño distante, era una esperanza viva, lista para recibir a quienes habían confiado y obedecido. La conquista comienza. El sol brillaba sobre los muros de Jericó, una ciudad imponente, fortificada y temida por todos. El pueblo de Israel se encontraba al pie de sus murallas, los corazones latiendo con mezcla de temor y expectación. Josué, al frente, recordó las palabras de Moisés: Jehová peleará por vosotros. Solo obedeced y no temáis. El pueblo se preparó siguiendo la instrucción divina, marcaron el campamento, reunieron a los sacerdotes y comenzaron a marchar alrededor de la ciudad, una vez cada día durante 6 días, con el arca de la alianza al frente, simbolizando la presencia de Dios. Los habitantes de Jericó miraban desde sus murallas, sin entender el silencio y la obediencia que se tejían en cada paso del pueblo de Dios. Al 7º día, el sol se levantó y el ejército de Israel marchó 7 veces alrededor de la ciudad. Los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué ordenó al pueblo: gritad al Señor. El rugido del pueblo se mezcló con el sonido de las trompetas, y los muros de Jericó cayeron, como si fueran de polvo ante la fuerza divina. Cada israelita comprendió que la victoria no provenía de su espada ni de su fuerza, sino de la obediencia y la fe en aquel que los había guiado desde Egipto, quien había liberado, protegido y ahora entregaba la tierra prometida. La conquista había comenzado, y con ella se abría un nuevo capítulo, cumpliendo la promesa que Moisés había visto desde lo alto del monte Nebo. El coraje de Josué y el pueblo unido. El polvo de la batalla se asentaba sobre Jericó, y el pueblo de Israel se preparaba para avanzar hacia nuevas ciudades. Josué, firme y determinado, caminaba entre ellos, recordándoles que la fuerza del Señor era su verdadera defensa. El miedo intentaba infiltrarse en los corazones, pero la memoria de los milagros del desierto y la caída de Jericó fortalecía la fe de cada hombre y mujer. Josué reunió a los líderes de cada tribu: caminad con unidad. No temáis los muros ni las fuerzas que veáis, porque Jehová está con nosotros y peleará por nosotros. El pueblo marchaba como un solo cuerpo, cada paso coordinado, cada voz unida en oración y alabanza. Los desafíos no tardaron en aparecer: ciudades fortificadas, guerreros valientes y territorios desconocidos. Pero la confianza en Dios se convirtió en su escudo, y la obediencia en su espada. Con cada victoria, la promesa de Dios se hacía tangible. Los hijos de Israel comenzaron a comprender que la libertad conquistada no era solo física, sino espiritual, era vivir confiando en la dirección del Altísimo y caminar como pueblo elegido, guiado por su presencia. El coraje de Josué y la unidad del pueblo marcaron un precedente: la fe y la obediencia superan cualquier fortaleza humana, y la herencia de Dios se cumple cuando su pueblo camina en su voluntad. El pacto renovado y la tierra asignada tras la conquista de varias ciudades, Josué reunió a todo Israel en Siquem, un lugar lleno de historia y significado espiritual. El pueblo escuchaba atentamente mientras él hablaba con voz firme: Dios nos ha dado esta tierra. Cada tribu recibirá su herencia según la voluntad del Señor. Pero recordad, la promesa de vivir aquí en paz dependerá de vuestra fidelidad y obediencia a Él.
Se levantaron piedras grandes y las colocaron como recordatorio del pacto renovado, grabando las palabras: elegimos servir al Señor, porque Él es nuestro Dios. Cada familia, cada clan, recibió su territorio, un regalo tangible de la fidelidad de Dios a las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Josué advirtió: no olvidéis los mandamientos. No os volváis a los dioses de vuestros enemigos. La tierra prosperará si caminan en la voluntad del Altísimo. El pueblo se comprometió con un clamor unánime: serviremos a Jehová. Y el eco de su voz se elevó entre montañas y valles, sellando el pacto y reafirmando la promesa divina. La tierra prometida ya no era un sueño distante, sino un lugar donde la fe y la obediencia encontrarían su recompensa. El legado de Moisés se cumplía a través de Josué, y la historia de Israel avanzaba bajo la guía de Dios. La celebración y la enseñanza final. El pueblo de Israel se reunió en el valle, rodeado de montañas que habían sido testigos de milagros, pruebas y enseñanzas. La alegría se mezclaba con reverencia, porque comprendían que cada paso dado había sido guiado por Dios. Josué se dirigió a la multitud: recordad lo que habéis visto y aprendido. Desde el Nilo hasta este valle, Dios ha mostrado su poder, su misericordia y su fidelidad. Él no solo nos liberó de la esclavitud, sino que nos formó como un pueblo obediente y confiado. Se levantaron cánticos de gratitud, los niños bailaban, las mujeres alababan, y los ancianos lloraban de emoción. Cada historia del Éxodo se convirtió en enseñanza viva: el maná, el agua de la roca, la serpiente de bronce, la caída de Jericó. Todo era un recordatorio de que Dios cumple lo que promete y que la fe perseverante trae vida y victoria. Josué concluyó: guardaos de olvidar al Señor. Obedeced sus mandamientos y caminad siempre con fe. Así como Él nos ha traído hasta aquí, nos seguirá guiando. El sol se ocultó sobre la tierra prometida, y la nube que representaba la presencia de Dios descansó sobre el tabernáculo, recordando al pueblo que su guía nunca los abandonaría. El éxodo llegaba a su fin, pero la historia, la fe y las lecciones aprendidas permanecerían para siempre. El legado de Moisés y la promesa cumplida a Israel serían un faro de esperanza y obediencia para todas las generaciones. El desierto, testigo silencioso de milagros, quejas y fe inquebrantable, se convirtió en escenario de la historia eterna de Moisés y del pueblo de Israel. Desde la esclavitud en Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, cada paso estuvo marcado por la intervención de Dios, la obediencia de los líderes y la fe de quienes confiaron en Él. Moisés, aunque no pisó la tierra prometida, dejó un legado imborrable: enseñó que la verdadera libertad nace del corazón que confía en Dios, que la obediencia trae bendición y que la fe sostiene incluso en los desiertos más difíciles. Josué y el pueblo continuaron el camino, pero siempre con la memoria viva de aquel hombre que caminó con Dios, que habló con Él, intercedió por su pueblo y mostró que la grandeza se mide por la fidelidad y la humildad. Hoy, la historia de Moisés sigue resonando: enseña que ningún gigante es demasiado grande, ningún desierto demasiado árido, cuando la mano del Señor guía y protege. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda: la fe es tu varita, la obediencia tu escudo, y la presencia de Dios tu luz en los momentos más oscuros. Porque así como Moisés guió a Israel, Dios puede guiar tu vida, tu destino y tu historia hacia la promesa que Él tiene para ti. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal Refugio en su Palabra y activa la campanita. En el primer comentario de este video encontrarás el estudio bíblico completo e ilustrado de Moisés, listo para descargar y profundizar en esta historia épica.